Hola, Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿todo bien?
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Anita, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, José? Todo bien, todo tranquilo.
Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Hola, profe, ¿qué tal? José, hola, Anita, buenas tardes. Hola, profe, yo quería decirle que me saque de la lista de solo regular. Me dijo que cuando esté cerca de la fecha le recuerde porque yo había cargado por error ese formulario. Bien. Cuando se publique la lista, ahí manda un mail. Se va a publicar la lista después de cerrar, o sea, después de que concluya la fecha para hacer la opción, se va a publicar. En ese momento, si todavía persiste tu decisión, envía un mail y hacemos la corrección ya sobre la lista definitiva. Ah, bueno, profe. Gracias. Ok. ¿Qué estamos comenzando?
Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir arrancando la clase del día de hoy. ¿Sí? Hay algunos que tienen el micrófono abierto, me parece. David, tu micrófono. Ahí está, gracias. Bueno, chicos, la clase de hoy entonces es un tema práctico del práctico número 4, que es el último que vamos a incluir en la primera parte respecto de las defensas. ¿Alguien tiene abierto la transmisión por YouTube? ¿Me está entrando con delay? Carlos, micrófono. Ahí está. Yo los veo silenciados a todos, ¿eh? A Carlos, por favor, me parece que sos vos. Bueno, voy a compartir pantalla. Déjenme que encuentre. Ahora no. Pero bueno, primero, como siempre digo, tienen disponibles los trabajos realizados con... Yo no soy... ¿no? Denme un segundito, por favor. No sé. Yo no lo veo. ¿Dónde se me está metiendo este teléfono? Bueno, tienen disponible, el mes pasado habíamos distribuido las direcciones de las simulaciones que tenemos para los prácticos, ¿verdad? Entonces, hay un par de simulaciones preparadas para este práctico de entrada-salida, ¿sí? Hay uno que es relacionado con la técnica SCAN y otro con el scan de N-paso. Ese, como siempre digo, les recomiendo tener perdón, Anita, ¿vos estás escuchando la transmisión del... No, yo no escucho, José. A mí me está entrando y eso me está confundiendo, por eso no.
YouTube, pero ya lo cerré, no lo tengo más abierto. No sé dónde se me está metiendo esa transmisión. Carlos, ¿vos tenés abierto tu micrófono en Zoom? ¿Podés cerrar un ratito, por favor? Carlos, ¿podés cerrar tu micrófono? ¿Me escuchás, Carlos? Bueno. Bueno, yendo entonces a las simulaciones que tenemos disponibles, ahí tenemos uno de entrada-salida, en donde tenemos un enunciado, una consigna de trabajos a realizar con distintas técnicas de administración, y que tenemos, por ejemplo, solicitudes para un determinado número de cilindros. Y ahí, por ejemplo, tenemos para los 18, 13, 7, 27, 9, 15, 31, y luego dice que transcurrido un determinado número de milisegundos se van presentando nuevas solicitudes para unos determinados cilindros, que están ahí enunciados, 10, 13, 44, 19, 55. Entonces un poco lo que tenemos que hacer es aplicar algunas de las técnicas en la clase anterior, mejor dicho, de teoría, para ver cuáles son los movimientos que se va realizando con el mecanismo del disco, para ir a todos esos requerimientos, suponiendo que al inicio el mecanismo de lectura-grabación está en la posición número 15, ¿sí? Entonces, este sería el modelo, digamos, el enunciado que generalmente vamos a utilizar cuando vemos que cuando vamos a trabajar con este tipo de herramientas. Entonces, nosotros habíamos visto que los distintos algoritmos van siendo atendidos de distintas formas, ¿no es cierto?, a la hora de ir tratando de organizar los distintos requerimientos sobre disco de tal manera de optimizar la respuesta que tenemos hacia estos, como es para ir bajando lo que decíamos que era el tiempo de búsqueda, ¿no es cierto?, para ir haciendo más rápido toda la atención de requerimientos sobre disco. Entonces, hablábamos de que, por ejemplo, teníamos una serie de técnicas. Nosotros acá en este momento estamos teniendo en lo que son las simulaciones 2 técnicas desarrolladas, que son la técnica del SCAM y la de scan de n pasos. Aparte de estas dos, habíamos hablado que teníamos, por ejemplo, la de primero en entrar, primero en ser atendidas, a la hora de ir atendiendo los recursos, que lo que hacía el sistema operativo era
organizar una lista o una tabla en donde iba registrando todos los requerimientos, y para esa técnica de primero en entrar, primero en ser atendido, lo que iba haciendo era ir atendiendo en el orden en que iban llegando. Cuando hablábamos de la técnica SCAM, lo que hacía era una especie de equivalencia respecto de lo que es el ascensor o elevador, ¿no es cierto?, en donde el mecanismo iba realizando un recorrido, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y iba atendiendo todos los requerimientos que en ese momento se iban presentando a su paso. Una vez que llegaba al requerimiento extremo, al cilindro más externo o interno, de acuerdo a cuál sea el recorrido que estaba realizando, cambiaba el sentido para atender los requerimientos que no habían sido todavía satisfechos. Y así sucesivamente va subiendo y bajando y atendiendo todos los requerimientos que en forma dinámica van generándose en un sistema de multiprogramación. Bueno, es el SCAM. Y el SCAM de n pasos, en la técnica SCAM, una vez iniciado el recorrido, el movimiento del mecanismo de lectura-grabación, todos aquellos requerimientos nuevos que iban generándose y que iban entrando solicitando atención, si quedaba en el camino del mecanismo, lo atendía, ¿sí? Entonces era algo muy dinámico. Sin embargo, una variante de esta técnica de scan, que es la de scan de n pasos que tienen en otra simulación, eso yo le sugiero que lo revisen luego con detenimiento, yendo y viniendo en la simulación para ir viendo cómo funciona la técnica, que es un poco lo que vamos a ver en un ratito. La variante decía respecto del scan es que arma esta técnica, la de scan de n pasos, arma una lista de requerimientos a un momento determinado. Arranca el movimiento como en SCAM, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y aquellos requerimientos que van ingresando, esperando solicitudes, luego de haberse iniciado este primer recorrido, digamos, no son atendidos por más que quede en el camino, y van generándose una cola que luego, una vez terminado el recorrido actual, se agregan a la cola y son atendidos posteriormente. Una vez extremo, el mecanismo cambia de dirección y empieza en sentido contrario a atender todos los otros, todos los otros requerimientos que anteriormente no atendió. Así que bueno, hay dos simulaciones que, como siempre les digo, los dejo para que ustedes lo revisen respecto de este tema 4, que es entrada-salida, la técnica SCAN y la técnica SCAN de n pasos. Sobre todo esta última técnica, que es una de las que más consultas recibimos, las que más, ¿cómo decirlo?, confusiones genera, les recomiendo que lo vean detalladamente. Bueno, ahora voy a cerrar este documento y vamos a ir a la resolución práctico que habíamos publicado vez pasada. A ver si me perdió.
Lo tenía abierto, ahora no lo estoy encontrando, así que denme un segundito, por favor. ¿Quieres que yo comparta, José? Ahí lo encontré, ahí lo encontré. ¿Lo encontraste? Lo perdí, sí, ya lo tengo. Entonces, bueno, disculpen la demora. Bueno, vemos ahí tenemos el enunciado. Bueno, como les decía, acá tenemos entonces el enunciado que habíamos subido vez pasada a la carpeta de prácticos para que lo vayan analizando. Y vemos que los enunciados son de la misma forma de los que estábamos viendo recién en las simulaciones. Tenemos un grupo de requerimientos, los cuales generalmente los dividimos en dos grupos que están separados en el tiempo. Y esto y les voy a explicar por qué. Para todas las técnicas que estamos viendo, vamos a considerar que esos dos grupos de requerimientos forman uno solo. ¿Sí? Es un solo grupo, le agregamos el primer grupo al segundo grupo de requerimientos, ¿sí? Y resolvemos de acuerdo a las técnicas, salvo para la técnica de scan de n pasos, en donde sí vamos a necesitar considerar ambos grupos por separados para utilizar fehacientemente la técnica tal cual dice de ir diferenciando los requerimientos que van ingresando en distintos momentos de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos al enunciado del primer ejercicio, tenemos un conjunto de requerimientos sobre los bloques de los cilindros 5, 20, 5, 33, 2, 28, 31 y 3. Y luego dice, transcurrido 4 milisegundos, se presenta un nuevo grupo de requerimientos que son sobre los bloques o cilindros 24, 26, 2, 53, 15, 13, 32 y 19. ¿Sí? Entonces, para todas las técnicas, menos para la de scan de n pasos, consideramos estos dos grupos como que fuesen uno solo. ¿Queda claro? Además de los cilindros sobre los cuales se presentan requerimientos de lectura, se le indica en qué posición física está el mecanismo o el brazo, como dice ahí, al inicio de ese recorrido que tiene que realizar para ese grupo en el cilindro 28, al principio. ¿Está? Bueno, la primera técnica sobre la cual solicita que se indique cuáles son la cantidad de movimientos que se produce, es sobre la técnica SCAM, ¿sí? Entonces habíamos dicho que la SCAM es una técnica que lo que hace es hacer un barrido en un sentido, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, y va atendiendo todos los requerimientos que van quedando a su paso. ¿Está? Entonces, la idea es que ustedes, como dice ahí, nos posicionemos en el cilindro 28, que es el inicial para este recorrido,
y como dice la resolución, dice, se busca el siguiente cilindro cuya cantidad de movimiento del brazo del disco sea distinto de 0. La lectura del cilindro 28 no generará movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, tenemos dentro de la lista de requerimientos una sobre el mismo cilindro, sobre el cilindro 28, va a atender ese requerimiento, pero no va a generar movimiento, porque el brazo ya está en esa posición. ¿Se entiende? Entonces, lo que busca, dice, la siguiente distancia es 2. Entonces, ¿por qué 2? Analicemos ¿cómo es? La lista de requerimientos y vemos que tenemos efectivamente un requerimiento en el cilindro 28 y luego tenemos hacia abajo un requerimiento sobre el cilindro 26. ¿Sí? Entonces, del 28 al 26 va a haber 2 movimientos. Esos van a ser los primeros 2 movimientos que vamos a contabilizar. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un sentido de recorrido. Empezamos a ir hacia abajo. Entonces, ordenadamente, esa lista de requerimientos me va a indicar de qué forma voy a ir atendiendo todos los requerimientos y contando a su vez los movimientos que me va generando cada una de las atenciones que tenemos en nuestro recorrido. Un poquito más abajo, en el documento, ¿no es cierto? Dice ahí, secuencia de ejecución. Y esto es lo que ustedes deberían ir planteando como solución a este ejercicio. Arrancamos en el cilindro 28, luego esto como posición inicial, lo que está en un color distinto. Y luego tenemos el cilindro 28 como requerimiento propiamente dicho, porque figura acá arriba dentro de la lista de requerimientos, ¿sí? Lo atendemos. Después, con 2 movimientos del cabezal o del mecanismo hacia abajo, atendemos el requerimiento sobre el cilindro 26. Luego, con 2 movimientos hacia abajo, atendemos el requerimiento en el cilindro 24. Con 4 más hacia abajo, atendemos el 20. Luego el 19. O sea, este es el orden de atención de los distintos, o secuencia, como dice ahí, de atención de los distintos requerimientos en esta técnica SCAN en el movimiento hacia abajo. Entonces, tenemos los distintos cilindros que van atendiendo y entre paréntesis ya vamos de alguna manera contabilizando cuáles son los movimientos que se van generando en cada uno de estas atenciones, de estos requerimientos. ¿Está? Entonces, vamos bajando, tenemos el 5, tenemos otro 5, tenemos el 3, el 2, el 2, ¿sí? Todos estos valores son los que tenemos acá. Armamos una tabla en función a todos estos requerimientos que tenemos acá en la consigna y a partir de ahí, de acuerdo a las distintas técnicas, vamos viendo cuál es el orden y los movimientos que van generando cada uno de ellos. Cuando llegamos al extremo inferior, al cilindro 2, que tenemos 2 requerimientos en el cilindro 2, como ya no hay más nada hacia abajo, cambiamos de sentido y empezamos a atender todos aquellos requerimientos que van quedando hacia arriba, hacia la parte externa del disco. Entonces, el próximo requerimiento que no ha sido atendido todavía va a estar en el cilindro 31, que lo tenemos acá en el segundo renglón de esta secuencia, ¿sí? Y con un movimiento que va desde el cilindro 2 al 31 de 29, que es lo que figura acá entre paréntesis. ¿Se entiende? Y así sucesivamente seguimos atendiendo todos los requerimientos que van quedando en el camino o al camino. En este caso estamos con un sentido de recorrido hacia arriba. El 31, luego atendemos el 32, luego el 38 y luego el 53, que es el más extremo y último requerimiento de acuerdo a esta técnica. Y por último, lo que nos queda es sumar la cantidad o obtener el total de movimiento, que en este caso figura acá como 77, que va a ser el resultado de la suma de todos aquellos valores de movimientos que están entre paréntesis, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta o como es la forma de resolver esta técnica, mediante esta técnica de planificación SCAN para este ejercicio puntual, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos teniendo ahí.
Ahora bien, la otra técnica, bueno, una técnica que acá no figura, que la hemos visto, acá está al final, no la estaba encontrando, que es la FSFS. Bueno, esa es, como decíamos hoy, es la de en el mismo orden en que va ingresando, o sea, en este orden que tenemos acá. Para esa técnica, por ejemplo, tendríamos que armar nuestra lista con estos valores directamente así tal cual aparecen acá. Primero el 5, luego el 20, el 5, el 38, etcétera, hasta el 3, y continuamos con el 24, 26, hasta el 19 como figura en el segundo grupo. Entonces, con esta lista es la que vamos a atender esa técnica que está más abajo, que es la de primero en entrar, primero en ser atendido. ¿Está? Ahora bien, la técnica del scan de n pasos. ¿Qué es lo que había dicho yo hace un ratito que tiene de diferencia respecto de las otras técnicas? Es la única que tiene diferencia respecto de las que vemos de las otras técnicas, que es que consideramos a los dos grupos como separados en el tiempo, ¿sí? Armamos nuestra planificación, o mediante esta técnica se arma la lista de requerimientos a ser atendidos, y se arranca el recorrido como una técnica scan tradicional. Pero aquellos requerimientos que ingresen una vez iniciado ese recorrido, en ese momento no se les da atención, no se los atiende, se los deja para más adelante. Entonces, yendo al ejercicio puntual, vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, como dice ahí, se busca el siguiente cilindro cuya cantidad de movimientos del brazo del disco sea distinto de 0. Para la primer tanda de solicitudes. Recuerden un poco entonces que trabajamos primero con la primer tanda, no consideramos la segunda. Entonces la lectura del cilindro 28 dice no genera movimiento, igual que en el anterior, dado que se lee en la misma posición. La siguiente distancia es de 3 y corresponde al cilindro 31. Ustedes recuerdan que en el anterior, íbamos hacia abajo, atendíamos el 28 y luego íbamos hacia abajo y atendíamos el 26. Pero si miramos un poquito en el enunciado, el 26 es un requerimiento que está en el segundo grupo de requerimientos. Por eso, en la primera tanda, que solo trabaja con este primer grupito que está acá arriba, el 26 no existe. Atiende solamente este grupo y con este grupo trabaja como en scan. ¿Cómo trabajaba el scan? Desde donde está, en este caso el cilindro 28, empieza a recorrer. Y el más próximo que tiene en este caso es 33, o sea, hacia arriba, con 5 movimientos, ¿sí? Con 31, con 3 movimientos, que forma parte del primer grupo. Entonces va a atender el 31, luego va a atender el 33 y hasta ahí nomás, ¿sí? Entonces, vamos a la resolución que está un poquito más abajo. Y vemos que la secuencia de ejecución es 28, como decíamos recién, luego el 31 y luego el 33. El requerimiento sobre el cilindro 33 es el más extremo hacia arriba de este primer grupo. Cuando la técnica scan de n pasos llega a este punto, hace dos cosas. Primero, cambia el sentido. Si estaba recorriendo para arriba, empieza a recorrer para abajo. Y además, a todos aquellos requerimientos de ese primer grupo que todavía no atendió, que son, por ejemplo, recuerden que atendimos solamente el 28, el 31 y el 33. Quiere decir que de este primer grupo aún no atendimos al 5, ni al 20, ni al 5, ni al 2, ni al 3. Entonces, con esto que todavía no hemos atendido, a estos les agregamos este segundo grupo de requerimientos y empezamos a atender desde donde estábamos, que era el 33, hacia abajo. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver de qué empezamos a atender. Desde el 33, que estamos acá, hay una barra inclinada, como para hacer una separación que en este lugar, ¿sí? Lo que hacemos son esas dos acciones que decía recién. Cambiar el sentido del recorrido
y empezar y agregar ese grupo de requerimientos que llegaron luego de que inició el recorrido que estamos viendo. Entonces empezamos a atender hacia abajo. 32, 26, estos requerimientos ya forman parte del segundo grupo. Fíjense que el 32 está acá arriba, en el segundo grupo, casi al final, antes del 19. Luego el 26, que también forma parte del segundo grupo. Luego el 24, que forma parte del segundo grupo, y así sucesivamente. Y el 20, por ejemplo, que era uno de los requerimientos que había quedado pendiente del primer grupo de solicitudes, pero que no fue atendido porque en el primer tramo el sentido del recorrido era hacia arriba, ¿sí? Entonces, con esa lista ampliada que obtuvimos de aquellos requerimientos que no han sido atendidos en el primer recorrido, más el segundo grupo de requerimientos que llegó un poquito más tarde en el tiempo, armamos este nuevo orden, ¿sí? de recorrido y de atención, siempre para abajo. Y hacemos esto como una técnica scan tradicional hasta encontrar el requerimiento más extremo hacia abajo, que en este caso va a producirse en el cilindro 2, que tenemos acá al final. Tenemos dos requerimientos sobre el cilindro 2, uno de ellos, estoy buscando dónde están. El cilindro 2 está uno en el primer grupo y otro en el segundo, ¿sí? Entonces, llegamos hasta el final. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente, bueno, acá me faltaría en la resolución, luego lo colocamos, nuevamente una barra porque lo que hace la técnica es nuevamente lo mismo que había hecho hace un rato. Cambia de sentido y si hubiese un nuevo grupo que haya entrado de requerimientos en este recorrido hacia abajo, nuevamente vuelve a rehacer la lista de atención. Como en este caso no tengo un nuevo grupo de requerimientos, lo único que veo es que me ha quedado pendiente por satisfacer en el otro sentido. Y en este caso vemos que tengo una solicitud en el cilindro 53 que todavía no la he atendido. Entonces, una vez he llegado al extremo hacia abajo, que es el cilindro número 2, gira, cambia de sentido y va y atiende el requerimiento sobre el cilindro 53. Como están viendo ahí, nuevamente el planteo de la solución es parecido, es idéntico, mejor dicho, a la primera técnica. Vamos poniendo cuál es la secuencia, que sería primero el 28, después el 28, el 31, el 33 y así sucesivamente, y entre paréntesis los movimientos que me va generando la atención de cada uno de esos requerimientos. Sumo todos esos valores que están entre paréntesis, que son los movimientos, y ahí tengo un valor total, que en este caso es de 87, para esta técnica, ¿sí? Entonces, de esta manera estaríamos resolviendo para el mismo grupo de requerimientos, para el mismo escenario, con otra técnica que es la de scan de n pasos. La tercera técnica planteada en este ejercicio es la técnica C-scan. La técnica C-scan es una técnica nuevamente muy similar al scan, pero que es lo que se denomina el scan circular. Y la característica de esta técnica es que siempre atiende todos los requerimientos generados en los dispositivos de entrada-salida, recorriendo siempre desde donde está hacia abajo. Cuando encuentra el último requerimiento hacia el interior del disco, abre el movimiento o lleva el brazo hacia el extremo, hacia el requerimiento más extremo hacia afuera, y de ahí nuevamente empieza a atender todo hacia abajo. Entonces, armamos una única lista de requerimientos en base a los dos grupos de requerimientos que han entrado en distintos tiempos que teníamos planteado al principio, y a partir de ahí, a partir de la posición 28, empezamos a recorrer siempre de esta forma, desde donde está hacia abajo. Y vemos que primero vamos a atender como estamos ubicados en la posición 28, vamos a atender el 28, que no me genera movimiento del brazo,
luego el 26, luego el 24, el 20, así como está ahí, hasta llegar a los requerimientos extremos hacia abajo, que son a los cilindros 2, 2 veces al cilindro 2. Y a continuación, la técnica lo que hace es ir al extremo, hacia afuera, en este caso al cilindro 53, y desde ahí empezar a recorrer hacia abajo todos aquellos requerimientos que aún no han sido satisfechos, ¿sí? Entonces, la forma de presentar la solución nuevamente es idéntico a los ítems anteriores. Vamos colocando cuál es la secuencia, entre paréntesis los movimientos, y por último, como también pide la consigna, la cantidad de movimientos total para ese grupo de requerimientos. En este caso, 99, que es la suma de todos aquellos valores que nos quedaron entre paréntesis, que son la cantidad de movimientos entre requerimiento y requerimiento, ¿sí? Así que bueno, de esa forma es la aplicación de esta técnica CSCAM. Y bueno, la técnica FCFS que recién la mencionábamos, tomamos la lista, armamos una sola lista en base a los dos grupos de requerimientos, como en las otras técnicas, y lo que hacemos es atenderla en el orden en que fueron ingresando, ¿sí? La respuesta está ahí abajo. Nuevamente, la secuencia de ejecución, arrancando el cilindro 28 y atendiendo las distintas solicitudes en el orden que se fueron presentando. Del 28 vamos al requerimiento en el cilindro 5, que nos va a representar 23 movimientos. Luego vamos al requerimiento en el cilindro 20, que nos representa 15 movimientos. Luego al cilindro 5, y así sucesivamente, ¿eh? Entonces ahí vamos teniendo, digamos, el orden y los movimientos que me van generando sobre el brazo, de acuerdo a atender todos estos requerimientos en la forma en que fueron incorporándose al sistema, en el orden que fueron llegando. Sumamos todos los movimientos, que son los valores que aparecen entre paréntesis que están ahí, y vemos que tenemos un total de 339 movimientos para esta técnica. Un valor muy superior a los obtenidos con las otras técnicas, bueno, un poco con las consideraciones que ya hemos visto para esta técnica vez pasada en la teoría, ¿sí? Una próxima técnica que vemos es la de el menor tiempo de búsqueda primero. ¿En qué se basa esta técnica? Hemos hecho un pequeño ejercicio vez pasada. Una vez que arrancamos el recorrido en una posición dada, atendemos aquel requerimiento que me genere el menor movimiento del brazo para esa posición dada, ¿sí? En este caso, entonces, vamos a armar una única lista de requerimientos, ¿no es cierto? Juntando los dos grupos que teníamos originalmente, y sobre esa lista, una vez que tenemos, digamos, armado eso, vemos que tenemos inicialmente el brazo, el mecanismo, en el cilindro 28, ¿sí? A partir de ahí vemos cuál es la que nos queda más cerca, la que menos movimiento me genera, y vemos que tengo hacia la posición 31, en la ubicación 31. Me genera solamente 3. Hacia arriba me genera 3 movimientos. No, acá está mal esto. No, esto lo vamos a modificar porque tengo que ir hacia abajo. Hacia abajo tengo el 26, que son 2 movimientos nada más. ¿Sí, chicos? Entonces lo vamos a corregir. La técnica tiene que ir desde donde está a atender el requerimiento que me quede más cerca. Que en este caso hacia arriba tengo 3, al 31, y hacia abajo tengo solamente a 2, al 26. Entonces, lo que tendría que atender es la posición 26, ¿sí? Desde la 26, luego nuevamente tengo que hacer la misma evaluación, de todos los requerimientos que van quedando pendientes. Entonces, voy para arriba y estoy, ¿no es cierto?, en el 28 inicialmente, luego voy al 26, y del 26 evalúo cuál es el que me queda más cerca.
acá tengo uno anterior que es en el 24, porque hacia arriba me va a quedar siempre el 31, que ya está a 5, y abajo tengo 24, entonces atiendo 24, que es el que me genera menor movimientos, ¿sí? Desde el 24 sigo haciendo el mismo análisis. Veo que tengo hacia abajo, salvo que se me escape por ahí alguno, el 20, que me genera solamente 4, ¿sí? Entonces, desde 20, nuevamente, y voy contando todos los movimientos que eso me va generando en este recorrido que estoy haciendo, ¿sí? Desde el 20 veo que tengo hacia arriba, mantengo el 31, pero hacia abajo tengo uno acá en el 19, que me genera solamente un movimiento. Entonces atiendo el 19 y así sucesivamente voy seleccionando, voy eligiendo y atendiendo aquellos requerimientos que van quedando a menor distancia. Acá tengo uno en el 15, luego tengo en el 13 y así sucesivamente. Desde el 13 creo que voy a ir al... no estoy encontrando, al 5, me parece que no me comí ninguno, al 5, luego tengo en el 3, luego tengo 2 en el 2 este y el 2 que tengo acá abajo, y ahí sí, no tengo más ninguno hacia abajo, empiezo a ir hacia arriba. El 31, después el 33, alguno que se ve, el 32, perdón, que está acá abajo, luego el 33, y así. Creo que tengo y después el 53, no veo ningún otro. ¿Está? Entonces, ese sería el orden para esa técnica. Esto que está acá en el documento lo vamos a corregir. Entonces, pero ese sería el orden para esta técnica. La técnica de primero recorrido más corto, lo que hace es esto que acabamos de describir. Va analizando a partir de cada requerimiento que va realizando o atendiendo, cuál es el próximo requerimiento, pero siempre sobre la base de atender aquel requerimiento que me quede a una menor distancia, que me genere un menor movimiento de búsqueda, ¿sí? Entonces, de esa forma quedaría planteada la respuesta o la resolución para esta técnica. Entonces, en esta técnica, el ítem E lo vamos a corregir. Respecto de los otros ejercicios, están resueltos ahí, salvo que haya alguna equivocación como esta que hemos visto recién, pero la explicación y el análisis y la resolución es exactamente como hemos visto. Estos no son más que otros ejercicios ya con sus resoluciones. Algunas variantes. Está planteada, por ejemplo, para el ejercicio 3. Cuando yo tengo que realizar la ejecución de una técnica SCAM tradicional y no me dice si está yendo para arriba, si está yendo para abajo, voy a seleccionar aquella que para arrancar el sentido esté dado por aquel requerimiento que quede más próximo, ¿sí? Que me genere, que esté más cerca. A partir de ahí digo, bueno, voy hacia arriba o hacia abajo, tengo el más cerca, listo. A partir de ahí arranco. Pero hay casos en donde, como en este ejercicio puntual, que es el tercero, hay un primer ítem, que es planificación del elevador, dice ahí, valor inicial arriba. ¿Qué me quiere decir esto? Que el recorrido en ese momento está yendo para arriba. Si dice valor inicial arriba, es una técnica del elevador tradicional, pero que en ese momento está yendo para arriba. Cuando llegue arriba, lo que va a hacer es cambiar de sentido y empezar a recorrer los requerimientos o a atender los requerimientos en el sentido hacia abajo. Reitero, atiende hacia arriba y hacia abajo, o hacia abajo y hacia arriba, en ambos sentidos, pero en ese momento el sentido está yendo para arriba. ¿Se entiende? Hay algunas variantes que están puestas y que hablamos el otro día en teoría, que dicen que podemos utilizar algunas técnicas de SCAM con un único recorrido. Pero eso tiene que decir en la consigna. Por ejemplo, tiene que decir valor planificador del elevador o SCAN solo para arriba o solo para abajo. Pero tiene que decir de esa forma, solo para arriba, solo para abajo. ¿Me explico? Esto
que tenemos acá, el ítem A es planificación del elevador y dice valor inicial arriba, quiere decir que en este momento está yendo para arriba, pero no dice, no está diciendo que solamente va para arriba. Entonces lean bien los enunciados, las consignas, porque ahí está un poquito la diferencia entre las distintas variantes de las técnicas que tengan que ir utilizando. ¿Se entiende? Bueno, planificación de scan n pasos, que ya lo hemos visto, entonces esta es la única que de alguna manera atiende la diferencia en el tiempo del grupo de requerimientos que se presentan. El scan lo hemos visto. Acá tenemos en el ejercicio 4, opción A, nuevamente, lo que recién le decía, planificación scan solo hacia abajo. Quiere decir que desde donde está el brazo en este momento, que en este ejercicio está en el 32, empieza a atender a la lista de requerimientos todo lo que van quedando en el recorrido hacia abajo. Desde el 32 hacia abajo, todos los requerimientos. Como está ahí, en secuencia de ejecución, 32, 25, 21, 19, etcétera, etcétera, hasta el 9, ¿cierto? Que es el último hacia abajo, y luego de ahí sube al extremo, al requerimiento más extremo hacia arriba, que es en el cilindro 45, a tender hacia abajo. 45, 44, 33, ¿sí? Estas son las variantes, la técnica es la misma, pero son algunas variantes que tienen que ustedes tener cuidado, digamos, a la hora de leer los enunciados, las consignas de cada ejercicio para ver cómo lo plantean, ¿sí? Y bueno, creo que estos son todos los ejercicios, son más de lo mismo, digamos, pero en lo que son las técnicas son estas con las cuales vamos a trabajar en este práctico de entrada-salida, ¿sí? Así que si hay alguno que tengan alguna duda. José, acá hay una consulta Sí, sobre te la escucho. técnica de Sí. scan. En el caso que tengan dos valores que generen el mismo movimiento, ¿hacia dónde van? Les pedimos que hagan el análisis de los dos caminos, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué llegan yendo hacia arriba primero? Y sí, entonces a partir de ahí vamos a encontrar un resultado, y aquel resultado que sea el menor es el que vamos a considerar como válido. Okay. ¿Algún otro? Carlos, ¿vos estás siguiendo YouTube para ver si hay alguna consulta Estoy por ahí? siguiendo, profe, pero al momento no hay ninguna consulta. Listo, gracias.
A veces puede ocurrirles que la resolución de dos técnicas que son distintas degeneran en el mismo resultado. Eso suele pasar. Hay veces que sea el caso que, por ejemplo, aplican la técnica de scan, les da un resultado, y cuando aplican la técnica del C-scan, les da el mismo resultado que la de scan. Puede ocurrir eso. Anita, Carlos, me muteo un ratito. Continúan ustedes, por favor. Ok. ¿Tienen alguna consulta? No, la que se considera la separación de los dos grupos es en scan n pasos, de 2 grupos o de n grupos. Por lo general lo dejamos en 2. C-scan considera la totalidad del grupo y ordena del cilindro mayor al menor. O sea, del cilindro exterior al interior. Va desde afuera hacia el centro del disco. El scan, la técnica de scan sola considera la totalidad de los grupos. O sea, considera todos los grupos, si tiene 2 grupos, evalúa la totalidad y ordena de acuerdo a lo que les diga el scan. Si les dice que es hacia arriba o hacia abajo, lo ordena de esa forma, partiendo desde la posición del cilindro donde se encuentre.
En el práctico les dice que la posición del cilindro está en el cilindro 28. Al principio. Y lo empieza a ordenar hacia abajo. Una vez que atiende todas las peticiones, cambia de sentido y ordena ordena hacia arriba, desde la posición, de la menor posición de cilindro hacia arriba. Por eso ustedes ven que va desde el 28, va hacia abajo hasta la posición 2. Y después va desde la posición 29 hacia arriba. Perdón, desde la posición 2 hacia arriba. Y con respecto al C-Scan, vean que atiende al primer grupo, va hacia abajo, hacia arriba. Una vez que atiende todas las solicitudes que están hacia arriba, cambia de posición y empieza a atender hacia abajo. O sea, es como que vuelve a bajar. La técnica de C-Scan es siempre hacia abajo,
porque la técnica se aplica desde el cilindro, desde el mayor cilindro que está en el exterior del disco hacia adentro, hace el recorrido hacia adentro. O sea que siempre es de la posición mayor hacia la menor. La primera técnica, Claudio, era la de scan. En este caso, ustedes tienen que ver para determinar si el movimiento se hace hacia arriba o hacia abajo, en la técnica de scan les estoy hablando, para determinar si el movimiento va hacia arriba o hacia abajo, lo van a ver de acuerdo a cuál es la siguiente posición del cilindro que les dice el práctico. En este caso la primera posición está en el 28, y después le dice que va a la posición 26, o sea que eso les da la dirección que va hacia abajo, en este caso. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? La idea es que aprovechen a sacarse las dudas. Nos pueden mandar a los tres, nos ponen en copia a los tres, al profe Carballo, a Carlos y a mí. Anita, hago una aclaración que consultan acá en el chat de YouTube. Sí. Preguntan si los prácticos que fueron entregando y no recibieron ninguna corrección, si tienen que enviar así nomás el martes. Y es así, ¿no? O sea, si no reciben solicitudes de corrección o modificación, en la fecha de entrega presentan la carpeta con los prácticos que no recibieron observaciones o con las observaciones, con las modificaciones realizadas en base a las observaciones que se le fueron haciendo en esas entregas preliminares. Sí.
Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Si no tienen dudas, vamos a ir cerrando la clase. Carlos, por ahí nada. Nada, Anita, acá nada. Sí, Diego, tenemos algunos correos que no respondimos todavía. Está recibido el tuyo. Bueno, buen fin de semana para los que se van despidiendo. Hasta luego. Profe, ¿Sí? otra consulta. El martes, que es la entrega y la defensa, ¿tenemos que enviarle directamente los cuatro, ya los cuatro prácticos todos juntos? Sí. También a los correos de los tres. Sí. Ah, ok. Gracias. Ajá.
cerrando, ya le avisé al profe. Bueno, Bueno, hablamos dale, luego. dale. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Desconecto todo. Hasta la próxima.